Bueno, hermanos, una vez más, nos toca decir, como decía el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Ese lucero es el Señor Jesús. Hoy estamos en noche, en tinieblas, decía nuestro hermano. Y la invitación de Pedro es que estemos atentos a la palabra profética, que la tenemos, dice, porque también tenemos. Y hay personas que nos acompañan en esta hora, personas que sábado tras sábado se acercan a este lugar. Rogamos que Dios los ilumine y que por ahí hay cosas que van a escuchar que van a decir, estos están locos, es normal. La misma Escritura dice eso, la gente puede decir eso, pero cuando las cosas acontezcan y vean que esas locuras se hacen realidad, que puedan pensar en sus vidas, que puedan sentir como nosotros y creer como nosotros y aprovechar que Dios les dio la oportunidad, como decía nuestro hermano Manuel hoy, de conocer esto. Ayer, al recibir el Santo Sábado, hacíamos como una intro, hacíamos algo que es herramientas como para poder entender lo que va a venir. Y de esas herramientas darnos cuenta que son aplicables. No es solamente metáforas o cosas lindas, son cosas que van a suceder, que sucedieron y forman parte de la historia y que van a suceder y en nuestros días tienen que hacer eco de las palabras de los profetas para ver qué tiempo es en el que vivimos y qué sucesos van a ocurrir en nuestros días y están sucediendo. Para comenzar vamos a leer un pasaje que parece poesía porque usa palabras como de un libro de misterios. Los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, el capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 25 al 28. Lucas 21, desde el 25 al 28, que sería el mismo sermón profético de Mateo 24, pero en Lucas y con algunas cositas que nos van a ayudar como para iniciar esta prédica. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Dios bendiga su palabra. Hay cosas que deben de acontecer, hay cosas que vamos a vivir. Y de estas que tenemos que conocer, llega un momento que en vez de angustiarnos, en vez de tener miedo, dice que es el momento de levantar nuestras cabezas y saber que nuestra redención está cerca. Vamos a poner una primera imagen. Nosotros hablábamos, ¿no es cierto?, desde el nacimiento de estos enemigos públicos que tiene el pueblo santo de Israel, nuestro pueblo. Decíamos que hay dos enemigos comunes que tiene desde anteaño, ¿no?, que son Ismael y Esaú. Pero por ahí caeríamos en un error en pensar que solamente son dos. Hay un tercero que interviene en todo esto. Es un tridente del mal. Los tenemos en imagen, este Esaú, este Ismael, están acompañados por el mismísimo diablo,
Satanás, esa serpiente antigua, como se llama en las Escrituras. Y escuchábamos recién palabras como secándose por el temor, la expectación, las virtudes de los cielos serán conmovidas. Cosas que en palabras es difícil de poder explicar y que seguramente, aunque las pudiésemos y supiéramos cómo explicarlas, no vamos a llegar nunca a mostrar lo que en realidad se va a vivir. Pero decíamos, y era la finalidad de ayer, de decir que ese tridente, ese Esaú, ese Ismael con el enemigo, forman esos pies de barro. Y la idea, me anotaba acá, la idea es poder identificar de dónde salen y quiénes son estos enemigos. Para saber todas esas palabras que aparecen en las Escrituras. Gog, Magog, el falso profeta, el anticristo, el dragón, la bestia. Y la idea en esta hora es dar un alcance de todos estos enemigos, cómo se van a dar en el tiempo. ¿Nosotros estaremos en ese momento? ¿Qué es lo que vamos a vivir? Vamos a leer un pasaje en Eclesiastés. Eclesiastés 3:15. Me gusta saber que lo dice la persona más sabia, lo dice quien pudo conocer grandes misterios, y comienza por ahí el relato en Proverbios, cosas oscuras y los dichos de sabios. Y esta persona dice en el capítulo 3:15 de Eclesiastés, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Y por ahí me decía mi hermano Alejandro, que le gusta el pasaje, que es similar a este, termina diciendo y yendo para la misma orientación, pero la misma persona lo vuelve a decir en el mismo libro de Eclesiastés 1:9, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Esa es la respuesta. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Queremos saber nosotros qué es lo que va a ocurrir? Ya pasó eso. Tenemos que ver para atrás. Volvamos atrás y veamos qué pasó y de qué manera se dieron los hechos y vamos a entender lo que viene. Así que veremos algunas comparaciones. Vamos a ver la segunda imagen y vamos a pasar al libro de Ezequiel 38. Del capítulo 38 de Ezequiel y capítulo 39 que habla de este personaje, Gog, Magog, y sigue siendo un tridente porque obviamente está acompañado de Satanás. Solamente vamos a leer el encabezado del capítulo 38 para dar un alcance de quién es este Gog. El capítulo 38 dice, y fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él. Gog, en este pasaje, es una persona a la cual se le hace esta profecía. Magog, según lo que dice acá, en tierra de Magog. Magog, cuando nosotros leemos en Génesis 5, Génesis 9, Génesis 10, Génesis 11, hay genealogías de personas buenas y de personas malas. Las malas tomaron lugares y le pusieron su nombre. Canaán era una persona, le puso el nombre de Canaán a ese lugar. Et era una persona, tomó un territorio y le puso la tierra de Et. Esta era una persona, Magog, descendiente de Jafet. Podemos ver las tierras que tomaron y le puso su nombre a esa tierra. Magog. Pasó de ser una persona a ser un lugar. Y acá está hablando de Magog no solo como territorio, sino como poderío. Y ese poderío está liderado por una persona que es Gog. Pero Gog no es cualquier persona. Cuando en las Escrituras usa el término príncipe, una mención rápida sería cuando nosotros vemos en la historia de Daniel,
y relata la historia que Daniel estaba orando, y oraba y se inclinaba ante Dios en ruegos, y dice que estuvo 21 días rogando a Dios, y en ese día 21 viene el ángel de Dios a Daniel, y le dice el ángel: Daniel, ¿sabés que en realidad Dios te escuchó desde el primer segundo que empezaste a orar? Y me mandó a mí. Pero el príncipe de Persia me detuvo. Y tuvo que venir Miguel a ayudarme para que llegue acá. Entonces, ese príncipe de Persia que detuvo a un ángel de Dios, ¿puede ser una persona común y corriente, un mortal como nosotros? Es algo distinto. Este Gog empieza diciendo es príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal. Podemos ver qué lugares abarca para poder orientarnos de quién está hablando. Pero vamos a saltar un poquito para ir viendo algo más. Vamos a ir en esa época en que se tomaban territorios y le ponían los malos un nombre, no sabiendo que la tierra le pertenece a Dios. Ahí en el capítulo 10 de Génesis, del verso 8 al 12, y quizá tendría que hacer leer a alguien para que no se me duerman. Es un horario difícil, seguramente. Decíamos, tenemos que tratar de estar atentos, porque esto es algo en beneficio de nuestras vidas. Tenemos que ganarle a eso del sueño, ganarle un poquito. Y a mí me pasa que cuando algo me interesa, cuando algo me gusta, no me ataca el sueño. Podemos estar horas por ahí al frente de la tele, horas delante de otra cosa. Así que tenemos que tratar de ganarle a todo eso. Acá en el capítulo 10 de Génesis, del verso 8 al 12, dice así. Y Cus era uno de los descendientes de Can, o sea, de Noé. Noé tenía 3 hijos, Set, Can y Jafet. Can tuvo hijos, entre ellos está Cus, y dice, y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue la cabecera de su reino Babel, y Erec, y Acab, y Calne, en la tierra de Sinar. Y de aquesta tierra salió Asur, y edificó a Ninive, y a Rehobot, y a Calá, y a Rezín, entre Ninive y Calá, la cual es ciudad grande. Y cuando podemos ver estos imperios, y podemos ver y ubicarlos geográficamente, y pasamos a la siguiente imagen, es conocidísimo esto de la Torre de Babel, y cómo desde Babel, que significa confusión, y algo así hincapié en nuestro hermano Manuel, se gesta la Gran Babilonia. Pero en este relato dice que esta persona, que como Magog no era una persona común, para esa época, que no habían celulares, que no habían vehículos, cuando vemos geográficamente todos estos lugares del cual era el líder y gobernaba, decimos, ¿cómo hizo? Y hay algunas palabritas que a nosotros nos pierden fuerza en nuestro idioma, pero cuando lo leemos desde el original, desde el hebreo, hay palabras como, hay una que se dice, si se la quieren anotar, Gibor, que es algo fuera de lo natural. Y esa palabra aparece en la época de Noé, cuando dice que los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres, aparece esa palabra por ahí, aparece acá en Nimrod, y aparece un poco más adelante en una profecía de Isaías, en unos días que vamos a vivir nosotros. Este Nimrod sí que era de carne y hueso como Magog, pero no era normal. Tenía algo por fuera de lo normal. Y alguien viene en nuestra época que va a ser de esta misma manera. Hay un tridente que se viene dando desde siempre, en este caso Nimrod, en ese poderío que era Babel, acuñado por Satanás.
También me anotaba, no solo ese Gog y Nimrod son especiales, sino que Magog, como poderío, no está hablando de un personaje, está hablando de un poderío. Babel también, o Babilonia, de lo que venimos hablando, es un poderío. Vamos a saltar a la cuarta imagen y vamos a leer en Apocalipsis 16, 12 y 13. Apocalipsis 16, 12 y 13. Dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí me pasé un poquito del pasaje que había dicho. Hablábamos hoy en la mesa con los jóvenes. Fíjense cómo habla de esa boca, salen espíritus de cada uno de esos tres. Espíritus de demonios a manera de ranas. Hay una similitud a lo que pasaba allá en Egipto. Pero acá lo que vemos, nuevamente, un tridente, ¿no es cierto?, del mal. Decimos que tenemos al dragón, a la bestia y al falso profeta. Y sigue siendo de la misma manera. Anoche dábamos lectura a todo el capítulo 13 de Apocalipsis y es de notar que ahí aparecen dos bestias. Una que está representando, la que sale de la mar, a Esaú, a Roma, a Babilonia, y la otra que sale de la tierra, que la tierra siempre en la profecía está hablando de la tierra santa de Israel, que representa a este Ismael, ¿no es cierto? Pero si leemos en Apocalipsis, desde ahí en adelante, dejan de aparecer las dos bestias y solamente habla de una, porque se logró esa unión. Aunque parezca imposible, decía Daniel, que ese hierro y ese barro se misturen, va a suceder. Y en ese momento son una sola bestia, lideradas por una persona no común. Y creo que no es necesario mencionarlo, y la boca del dragón también dice que salió un espíritu inmundo. Ese dragón es el enemigo, es Satanás, que viene desde anteaño también, ayudando a todo esto, a que llegue para ellos, que llegue a un exterminio de nuestro pueblo. Cosa que sabemos que no va a suceder, pero hay calamidades, hay tribulaciones. Ahí decía la angustia de Jacob, mencionaba a nuestro hermano Manuel hoy. Vamos a leer también en Apocalipsis, pasamos a la siguiente imagen. Eso es lo que estábamos hablando. El falso profeta, que aparece en Apocalipsis, es una persona. Ahora vamos a ver, esta persona tiene que venir de la línea de Ismael. De hecho, hay pasajes que dicen que al Dios de sus padres no le va a hacer caso. Y claro, Ismael, hoy decía nuestro hermano Manuel, es también descendiente de Abraham. Y al Dios de sus padres no le va a hacer caso. No se puede aplicar eso del otro lado. Tenemos a la bestia, que es un poderío, y que es la suma de todas, y empieza y vuelve atrás, vuelve a ser antiguamente lo que era esa Babilonia. Y que hay un momento en que dice, y repetía mi hermano, ¿salí de dónde? Salí de ella, pueblo mío. Y esa es una invitación a las personas que hoy están acá. Cuando sucede lo de Egipto, cuando sucede que Dios libera a su pueblo, dice que no solamente se fue su pueblo, fue una cantidad de gente que vio las señales
y renunció a su trabajo, a sus amigos, a su casa, sus familiares, a todo por seguir al verdadero Dios. No tenían tiempo para pensar. Era, o me decido a seguir por esto que veo y estoy entendiendo, o me quedo acá. Va a volver a suceder eso. Va a volver a haber un éxodo. Y todos nosotros vamos a tener nuevamente la libertad de elegir, como hacían los jóvenes, entre esos dos caminos. ¿Me quedo acá o me voy para allá? El capítulo 19 de Apocalipsis, para que podamos ver que esta bestia, esta suma de todas las que aparecían en Daniel, del león, del oso, del tigre, de esa bestia espantosa y de la que sale de la tierra, en el capítulo 19, vamos a leer solamente desde el 11, versículo 11. Vamos a leer hasta el 20. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y sabemos de quién está hablando. Y leíamos ayer que Isaías decía, ¿quién es este que viene de Borra, de Edom, con sus vestidos manchados de sangre? Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y algo se hablaba de la ira. Aparece la ira allá en Antíoco, aparece la ira con Tito, aparece en varios lugares. Pero acá es nuevamente ya como finalizando la ira de Dios. Y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregados a la cena del gran Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes y carne de caballos y de los que están sentados sobre ellos y carne de todos, libres y siervos y de pequeños y de grandes. Todo eso era lo que representaba este poderío. Habían ejércitos, gentes, capitanes. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago a fuego, ardiendo en azufre. Estos dos, dice, fueron lanzados vivos dentro de ese tormento eterno. En estos pasajes, entre otras cosas, podemos ver cómo todos esos ejércitos componían a esta bestia. Podemos ver cómo lo separa al falso profeta de la bestia, que trabajan juntos, pero son lanzados a ese lago de fuego. Y podemos ver que al igual que sucedía con esos pies de barro y hierro, ¿qué fue lo que desmenuzó a todo ese cuerpo del mal? ¿Y qué fue lo que golpeó contra esos pies de barro y hierro? ¿Qué fue? Una roca, una piedra. ¿Y a quién representaba esa piedra? A Jesús. Acá pasa igual. El final de esta bestia, el final de este falso profeta, termina con ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando en un mismo tiempo, estamos hablando de hechos contemporáneos, digámoslo así.
O sea, esos mismos pies de barro y hierro que fueron desmenuzados por esa piedra que representa a Jesús, están en esta misma época. Y hasta podríamos, y vamos a tratar de verlo por las Escrituras, está hablando de lo mismo. Vamos a leer, vamos a pasar a la imagen sexta. Y vamos a leer en 2 de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Vamos a leer desde el verso 1 para que se entienda de qué viene hablando el apóstol en este capítulo y dice: vamos a leer un fragmento de este capítulo, dice: empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, a cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Acá estamos hablando de un hijo de pecado, de un inicuo, dice, que se tiene que levantar antes de la venida de nuestro Señor Jesús y que va a caer muerto con la luz del resplandor de la venida de Jesús. Es contemporáneo a los hechos que estamos relatando. Porque ya está obrando, el versículo 7 decía, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía a Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salud, para la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamo por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Nosotros que tenemos esta verdad, y habla de sentimiento, tenemos que sentirlo, porque en el momento que no lo sintamos, vamos a creer a esas mentiras. Y una vez que creemos en esas mentiras, el mismo Dios dice que nos da en error para que ya quedemos así. Podemos ver cómo este inicuo, este hombre de pecado, también se termina con la venida de nuestro Señor Jesús. Y yo la pregunta que me hacía es,
ese falso profeta, ese anticristo que se viene, ¿no serán la misma persona? Porque hacen milagros, porque engañan a la gente, porque están operando y ayudados por Satanás y tienen un poderío de respaldo para engañar a todas las naciones. Y hoy la idea es poder decir que hay una fecha establecida en las Escrituras en que ese anticristo tiene que aparecer. Y cuando aparezca, vamos a tener que pensar, ¿qué es lo que hacemos? En el libro de Juan, solamente lo voy a citar, 5:43, dice, va a venir uno en su nombre y a ese van a escuchar. Yo vine en el nombre de Dios, decía Jesús, y a mí no me escucharon, pero va a venir uno que va a venir en su nombre y a ese van a escuchar. En su nombre. Y leíamos anoche que ese número de la bestia es el número del nombre. Aquí hay sabiduría, hay que tener entendimiento para entender eso, decía. En ese nombre está ese número 666, que va a venir representando a esa bestia. Yo me anotaba alguna palabra, para el que se la quiera anotar, la palabra asolado significa destruir, arruinar, arrasar. Es una palabra que van a encontrar en estos pasajes a lo largo de estos pasajes. Vamos a saltar ahora. Y bueno, todo lo que veníamos hablando, esas palabras, esos términos que usaba Daniel, por ejemplo, para el que anota en Apocalipsis 9:1 en adelante, que dice que el quinto ángel, bueno, salió, ¿no es cierto?, como el resto, y dice que del pozo del abismo, el abismo, decíamos, sabemos a qué representa, y cuando sabemos lo que representa empezamos a entender qué era lo que pasaba ahí, en ese capítulo 9 de Apocalipsis. Yo me he notado, claro que sabemos que en el año 538 Babilonia cae en manos de Ciro el Persa, terminando con el poderío político de Babilonia, pero no con el poder religioso, ya que se había propagado por todo el mundo. Y la historia muestra la gran influencia que logró esta Babilonia, que después, bueno, fue influenciada por Grecia, por Roma, todo eso, hoy por ahí no lo vemos de esa manera. Pero todo a nuestro alrededor está influenciado por esas culturas, por esas religiones. Eso no se acabó. En Apocalipsis 17 pasa algo similar a lo que decía Daniel. Y todavía no sucedió, pero tiene que suceder. Y nosotros cuando lo vivamos y veamos eso, tenemos que hacer el clic y decir, este es el momento. Apocalipsis 17, el verso 11 dice, podemos leer vamos a leer desde el 8, dice, la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo a la bestia que era y no es, aunque es. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y los 7 reyes, los 5 son caídos. El uno es, y el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure un breve tiempo. Por ahí es medio extenso de poder explicar todo este capítulo, pero hasta acá son cosas que sucedieron. De hecho, hay que pararse en la época que está hablando Juan. Acá el que habla es el anciano Juan, y dice, la bestia que ahora es, no fue. La bestia que era y no es, bueno, fue cambiando, ¿no es cierto? Pero al final termina diciendo que es la suma de todas ellas. Y dice, y son 7 reyes, que los empezamos a nombrar a esos reyes desde Babilonia, cómo vino con todos esos imperios,
y llegamos, dice, los 5 han caído y el 1 es, el sexto en el que estaba viviendo era el imperio romano, era en el que vivía Juan. Y tenía que venir otro que iba a durar un breve tiempo, ese imperio otomano, y una octava, que era la suma, como decíamos, de todas estas. Y sigue diciendo, la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y esos tenemos que ser nosotros. Pero ese fragmento final dice que tienen que venir 10 cuernos que todavía no son venidos y que le van a dar su autoridad y van a operar junto con la bestia. Eso va a suceder y en el momento que suceda ya sabemos lo que viene. Es como la señal que tuvieron y dábamos anoche en la época de Tito Vespasiano. Y acá venimos ahora, en este momento, a tratar de explicar un poquito por qué aparecen fechas en las Escrituras, por qué aparecen tiempos, nombres. Si aparecen detalles, como decíamos, de Esaú, no sobran en las Escrituras, están por algo. Hoy mencionaba que hay, entre los capítulos de Génesis, hay genealogías, que normalmente es difícil de poderlas llevar en un estudio o presentarlas desde el púlpito, porque es como que no sabemos qué nos quieren decir. O muchas veces no sabemos cómo aplicarlos a un mensaje, pero si están escritos, tiene que tener algo. Y nos dice, Adán, luego que Caín mata a Abel, tuvo un hijo sustituto, Set. Y empieza a numerar uno por uno. Adán tuvo a Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared. Y empieza a nombrar a todas las personas, esas generaciones. Y empieza diciendo, Adán a los 130 años tuvo a Set. Set a los 105 tuvo a Enos. Y empieza así, uno por uno, a qué edad tuvo a su hijo. Entonces podemos saber a ciencia cierta, según las Escrituras, en qué fecha, desde la creación hasta que ocurrió el diluvio, sucedió. La Biblia lo dice en qué fecha fue. Dice en qué época nació Abraham. Dice en qué época pasó tal cosa. Tenemos todo. Y entre ellos, una de las cosas que podemos sacar de estas genealogías y que nos debería llamar la atención, desde Adán hasta que nace ese padre de la gran nación que hablaba hoy nuestro hermano Manuel, dice Génesis 5, pasaron 1948 años. Y después al que quiera le puedo dar todas las citas. Y bueno, tenemos también una imagen ahí, que ahora vamos a transmitir. Una imagen como un cuadrito. Ahí está. De acá de este lado está Adán, a sus 130 años tuvo a Set. O sea, Set nació desde la creación en el año 130. Set a los 105 tuvo a Enos. O sea, 130 más 105 son 235. Desde la creación, Enos nació en el año 235. No solo eso, sino que nos dice las Escrituras, ¿a qué edad murió Adán? Adán murió a los 930 años. Y por ahí muchos creen y piensan, no, no son años literales. No, deben ser meses, antes no sabían contar. O es algo más o menos así. Bueno, al que cree así, lamento decirle que está equivocado, porque en la Biblia no hay más o menos. Ahí son años literales. Y eso permitió
que, por ejemplo, Noé, que está por acá, conociera a Enós. Adán murió unos añitos antes de que nazca Noé. Noé conoció la historia de la creación de boca de los protagonistas. Y Noé vivió hasta los años 56 de Abraham. O sea, Abraham tenía 56 años y todavía vivía Noé. La historia del arca no se la contó el papá nomás a Abraham, así como un relato como lo hacemos nosotros. Se la contó Noé diciendo, ¿sabés lo que vivía Abraham? Esto lo viví yo. Y nuestros abuelos me contaron cómo fue la creación. Dios permitió eso, y cuando los pasajes que leemos dice que habitó Abraham con Isaac y Jacob en tiendas, no es que cada uno en su época. Abraham habitó en una tiendita con su hijo y con su nieto, eran contemporáneos. Por eso Dios permitió que viviesen tantos años, para que la palabra, como dice Salmo 78, pase de generación en generación. No se podía cortar. No eran ignorantes. Nosotros a veces nos tiene que terminar dando risa o lástima de la gente que piensa, no, Adán estaba perdido en los tiempos. Adán no necesitaba un reloj, un celular. Adán miraba el cielo y sabía si llovía, si no llovía, sabía en qué tiempo estaba, qué mes, sabía todo. Nosotros eso no lo sabemos, nosotros somos los ignorantes. O sea, hay mucho por sacar de acá. Hay algo que a mí me sorprende, que cada uno de esos nombres en el hebreo tiene un significado. Y desde Adán hasta Noé, porque lo primero cuando me enteré que Matusalén significa cuando muera vendrá, y cuando murió Matusalén vino el diluvio, digo, ¡fa! No puede ser. Y se me ocurrió empezar a ver nombre por nombre, a ver qué dice. Hay una frase entera solamente leyendo esos nombres que aparecen en Génesis 5. La frase dice, porque Adán significa hombre. El hombre enviado fue frágil, por lo que pecó, y sintió pena, pero tendrá una bendición de Dios, la cual bajará enseñando. Su muerte traerá lamento, pero luego llegará el consuelo. Noé significa consuelo. Esta frase, que no es inventada, es solamente poner esos nombres del hebreo, uno atrás del otro, en ese orden que están ahí, nos da fe que esto está sincronizado de una manera, me gusta decirlo así, que humanamente no se logra. Entonces, que Abraham haya nacido en el año 1948, desde el primer Adán, y en 1 Corintios 15:45, para los que anotan, dice que hubo un segundo Adán, que es nuestro Señor Jesús. Y que desde el segundo Adán, desde nuestro Señor Jesús, que la gran nación que sale de los lomos de Abraham haya sido reconocida en el año 1948. Hermano Manuel, ¿usted cree que es casualidad eso? No existe casualidad. Estaba pensado ya, tenía que ser así. El padre de una gran nación nace en el 1948. Dios le hace la promesa a Abraham a los años 70 de la vida de Abraham, no 75. No es así. En Génesis 12 dice que Dios le había hablado a Abraham en Ur de los Caldeos. Y a los 75 años lo que dice es, salió de Harán. Ur está acá, Harán está acá, y desde Ur, que hay 1000 kilómetros hasta Harán, bueno, Abraham escuchó la voz de su padre, fue hasta allá, dice que moró significa, nosotros lo tenemos hasta cuando uno no paga una factura, dice que viene una mora, viene de ahí mismo. Moró es una tardanza, de hecho taré significa tardanza, lo que lo retrasó en ese viaje fue eso, tenía que venir solo. Abraham viaja hasta Harán y está 5 años ahí en Harán. 5 años porque dice que ganó ganado, gente, se hizo poderoso en ese lugar, y de ahí desciende esos 600 kilómetros hasta Canaán a los 75 años. Eso es lo que dice en Génesis 12. La promesa Dios se la hace a los 70 años de la vida de Abraham, y a los 75 llega
a Canaán. Y cuando empieza uno a sacar cuentas, si en el 1948 nace Abraham y nosotros le sumamos los 70 años, que es cuando Dios le hace la promesa a Abraham de esa gran nación, se da el año 2018. Y vamos a pasar a la siguiente imagen. Esa es la vida de Abraham. 1948 nace Abraham. En el 2018, o sea, 70 años después de que nace, el 70 no es un número así nomás. De cautiverio tuvieron 70 años, explicaba nuestro hermano, no podía ser 69. No, eran 70, son números exactos. No podían ser 41 años caminando en el desierto, eran 40. No eran 435 de esclavitud, eran 400, son números redondos en las Escrituras. A los 70 años Dios le hace la promesa. Bueno, ahí puse un pasaje para el que lo quiera leer en Hechos, el discurso de Esteban en el capítulo 7, que habla un poquito de eso, para aclarar que fue a los 70. Pero dice que 5 años después, que está en Harán, desciende a Canaán. Ahora, 2018 más 5 son 2023. 2023. En esa época desciende a Canaán. Y pasa ahí un conflicto, ¿no es cierto? Y después empieza a relatar, si nosotros lo acomodamos así como está ahí, Génesis 12, Génesis 13, vamos en orden. Lo único que hice acá fue anotar en orden la historia de la vida de Abraham. Que hoy decíamos ahí en la mesa, hay muchas historias que no profundizamos porque son para los niños, pensamos. Pensamos que son para los que están empezando. Y no, todas esas historias están hablando de lo que va a venir. Y bueno, anotándolo así en orden, en los puntos más relevantes anoté acá es, en el año, esto da fecha, hasta ahí da fecha las Escrituras, hasta el año 2023 llega a Canaán. Después vienen algunos hechos, en Génesis 12:10 dice que desciende Abraham, el padre de una gran nación, desciende por el hambre a Egipto. Después, Génesis 13:12 dice que Abraham se separa de Lot. Y Lot en hebreo significa velo. O sea, vayan pensando eso. El padre de una gran nación se separa de Lot. Se separa del velo. Génesis 13:18 dice que Abraham edifica un altar. Y tras edificar el altar, en Génesis 14:3, dice que hay una guerra inmensa en un valle. 9 naciones peleando. Y Abraham, solito, con 318 siervos, va a pelearles y les gana. Algo imposible, pero en el relato de la Biblia dice que hay una guerra en el valle. Da ese detalle nomás. En Génesis 14:14 dice que Abraham rescata, tras esa guerra y tras ganarla, rescata a su hermano que era prisionero. Y aparece un personaje en las Escrituras muy importante que es Melquisedec, con pan y vino, que nosotros creemos que es representando el pacto. En Génesis 15, que también se hacía mención hoy, que es el pacto entre partes, es cuando parten a los animalitos a la mitad, es cuando se reparten las heredades. El pacto de la heredad es que Dios le da los límites de la tierra santa a Abraham. Y le dice, todo eso va a ser tuyo y de tu descendencia. Y acá viene el pasaje que quiero leer. Vamos a leer en Génesis 16:3. O sea, ya sabemos algunas fechas ahí de la vida de Abraham. Y acá nos da otra. Y que si lo menciona es importante. Génesis 16, del verso... Vamos a leer solamente el verso 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y diola a Abraham, su marido, por mujer.
Acá lo primero que aparece es Sarai, antes de que le cambien el nombre, Sarai hace un pacto con su sierva la egipcia. No es un pacto de Dios, es un pacto de dos mujeres. ¿Cuál es el pacto? Darle esa sierva a Abraham para que Abraham cohabite con ella y tengan un hijo. Pero dice la fecha. ¿En qué fecha? 10 años después que descienden a Canaán. Y ahí en las Escrituras podíamos haber visto que en el año 2023 desciende Abraham a Canaán. O sea, el año en que hacen este pacto Sarai y Agar es el año 2033. Y de ahí nace un hijo, que es el que venimos hablando desde anoche. Nace, ¿quién es el que nace? ¿Cómo se llama este hijo? Ismael. Ismael nace o a finales del año 2033 o a principios del 34, porque en el 2033 es que Abraham cohabita con Agar y 9 meses después nace Ismael. Ismael, leíamos ayer, que es un enemigo de los públicos de Israel, desde el nacimiento de su hermano Isaac le pelea y lo quiere destruir. Ismael es el hijo contrario a la promesa, porque Abraham lo que se le prometió, la promesa que arranca desde allá, es de un hijo especial y que de ahí va a venir toda esa descendencia y que iba a alcanzar todo lo que leía nuestro hermano hoy. O sea, Ismael es alguien que aparece antes que Isaac, el hijo de la promesa, y es contrario a la promesa. Yo me anotaba acá. Esto mismo lo podemos leer y conectar con la actualidad. Así como el padre de una gran nación nace en el 1948, de la misma manera, y bueno, nosotros con los jóvenes me anoté la fecha, porque a mí empezamos no hace mucho, ¿no es cierto?, con los jóvenes, nosotros, pero allá por más o menos por julio del año que pasó, hablábamos de esto. Hablábamos que algo tenía que suceder en el año 2023, en el año que acaba de terminar. Y veníamos hablando con hermanos lo que pasó en el 2018. Y vamos a hablar un poquito de eso. Así como el padre de una gran nación nace en el 1948, de la misma manera, esa nación, anunciada por los profetas como Isaías 56, iban a ser una nación en un día. Así sucedió en el año 1948 desde este segundo Adán. Y 70 años después, en el 2018, no de casualidad, Jerusalén vuelve a ser reconocida por las naciones como capital de esta nación. Y 5 años después, que es lo que decía con esa exactitud, es lo que estamos viviendo hoy. Hoy, en este año que pasó, algo tenía que suceder ahí en la tierra de Canaán. No es que nos pone contentos lo que está sucediendo. Lo que nos pone contentos es que nosotros estamos pudiendo ver antes de que sucedan estas cosas que se están cumpliendo. Este año en que vivimos comienza la guerra tras 50 años de no haber habido otra así. Desde ahí aparece, según esta historia y el relato de la historia de Abraham, aparece Egipto, se quita el velo, edifica un altar, que es el tercer templo. Tras el tercer templo se va a venir una guerra en el valle, la cual va a parecer imposible. Y es más, tenemos que saberlo porque las comunicaciones hoy en día son muy rápidas y son fáciles de torcer. Va a venir una guerra grande tras que los judíos edifiquen el tercer templo, que muchos tampoco creen, pero se va a construir el tercer templo en nuestros tiempos. Y cuando suceda eso y tiren el domo de la roca, la mezquita de Al-Aqsa, ya sabemos quiénes se van a venir en guerra
en millones y millones contra Israel, y las noticias que nos van a llegar a nosotros, Israel fue exterminado, fue barrido, desapareció. Eso nos va a llegar a nosotros. Pero como decía nuestro hermano Ariel, ¿usted cree que van a poder algún día borrar al pueblo santo de Israel de la faz de la tierra? No va a suceder eso. Pero las noticias nos van a llegar así. Va a parecer imposible, pero así como pareció imposible que Abraham con 318 siervos le gane a esos reinos, y luego de eso rescata a su hermano para que aparezca Melquisedec, el nuevo pacto, y Eliezer, que es otra persona que figura acá, dice que aparece Eliezer. Eliezer es el siervo de Abraham. Eliezer significa el ayudador y representa al Espíritu Santo. Y justo en esta historia, de casualidad, Eliezer empieza a trabajar. El Espíritu Santo, luego de todo esto, empieza a trabajar. Recuperan todas las tierras de la promesa, la tierra prometida en su totalidad, como la banderita, como la gran bandera del pueblo de Israel. Eso va a aparecer en nuestra época. Pero lo que hoy quería decir, y que ya lo habíamos hablado con los jóvenes de nuestra congregación, faltan 9 años, tan solo 9 años, para que aparezca el anticristo. Ese hijo de pecado, ese personaje que es contrario a la promesa de Dios. En el año 2033, a finales de 2033, justo se cumplen 2000 años de que Jesús asciende al Padre. Justo. Y va a aparecer un personaje justo en esa época que va a confundir a las naciones, haciéndose parecer como que es el Mesías. Va a hacer señales y va a tener poder que se le va a otorgar por un breve tiempo. Por eso insistimos y decimos, y hoy quizá más de alguno no lo va a creer esto. Esperemos que sea así, que lo crean, que lo sientan y que no pregunten como otros. Y no, si no sucede, porque va a suceder. No hay una duda de eso. Y nosotros lo vamos a vivir. Y cuando aparezca ese personaje, que no va a ser una persona común y corriente, veíamos viendo, Gog no es común. Ese falso profeta no es una persona común, es como Nimrod. Cuando haga esas señales, cuando haga cosas que otra persona no va a poder hacer, ¿qué vamos a hacer nosotros? Son solamente 9 años. Piense cada uno, ¿qué edad voy a tener yo dentro de 9 años? Si Dios lo permite, todos los que estamos acá lo vamos a vivir. La idea en esta hora es saber que todos esos nombres raros, todas esas cosas que son difíciles de entender, terminan siendo secundarias cuando sentimos las cosas, cuando tenemos fe y sabemos que van a suceder. Dios nos va a dar una señal. Van a aparecer esos 10 que dice en Apocalipsis. Va a aparecer algo que si estamos fervientes y creemos en esto que hacemos, que no venimos acá a la iglesia porque sí. Que no es que el viernes me pasó algo y falté nomás. Porque sabemos que tiene que ser una necesidad. Cuando lo creemos y lo sentimos así, Dios nos va a permitir que no nos demos cuenta. No estamos en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón en la noche. Los que están en oscuridad les va a pasar eso. Y esa antorcha que decíamos en el principio, que tenemos que llevar nosotros, decía nuestro hermano Manuel, la tenemos que llevar todos los días hasta que venga Jesús. Hoy es la oportunidad del joven que cree que no tiene nada que ver con esto, que corte esa maldición para atrás, que diga, yo creo en esto y voy a luchar por alcanzarlo.
Y lo más importante, decimos, es sentir que lo que Dios tiene preparado es algo que el enemigo no va a poder quebrar. El del lado que tenemos que estar es del lado de Dios y nada malo nos va a pasar a nosotros. Van a venir angustias, va a venir tribulación, van a venir hambre, pestes, cosas horribles. Y lo tenemos que saber. Expectación, decía Lucas. Las virtudes de los cielos se van a caer. No interesa nada de lo que pase en el mundo si nosotros estamos tomados de la mano de Jesús. Así que en esta hora, espero no haber sido gravoso, y lo mismo que me pasó anoche, hay muchísimo que hablar. Y de cada uno de estos temas se podría hacer un tema. Y deberíamos hacer, porque quedaron dudas de qué es lo que se viene, cómo es la línea de tiempo, cómo se van a dar los sucesos. En lo que estamos todos de acuerdo es que no falta mucho para que venga una guerra grande. Pensemos cuando la veamos, piense cada uno en su vida, principalmente aquellas personas que todavía no hicieron un pacto con Dios. Así que gracias, hermano, por la oportunidad y gracias a todos ustedes por la atención.